¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver 5 cosas que estás haciendo mal en Excel. Vamos primero a ver cuál es el error que nosotros cometemos y después vamos a solucionarlo o dar un consejo para hacerlo de una mejor manera. Vamos con el primer caso que seguramente ya les habrá pasado a muchos. Por ejemplo, yo acá tengo un texto y este texto está excesivamente, se podría decir, largo, ¿no? Y lo que haríamos normalmente, o de repente, miren, es seleccionar, por ejemplo, todo el texto, lo cortamos y lo pegamos abajo, ¿no? Y de esta misma manera, miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar todo el texto que sobra y lo vamos a pegar abajo. Esta es una de las prácticas o errores que siempre cometemos. Para solucionar ese problema y para obtenerlo, se podría decir en un espacio a todo nuestro texto sin hacer tanta vuelta, lo podemos solucionar de la siguiente manera. Voy a retroceder y miren lo que voy a hacer. Por ejemplo, si yo quiero que el texto esté en toda esta área que yo acabo de seleccionar, miren, solamente basta con seleccionar la área y nos vamos a la pestaña Inicio. A la derecha en el grupo Edición, yo tengo esta opción que dice Rellenar. Vamos a dar un clic en Rellenar y luego vamos a bajar hasta esta opción que dice Justificar. Miren, le voy a dar un clic y automáticamente y milagrosamente ya tenemos el texto en toda esta área que yo acabo de seleccionar. Otra de las prácticas que también podrían ser recomendables, por ejemplo, miren, es seleccionar todo el área, seleccionamos todo el área y luego nos vamos a la pestaña nuevamente Inicio, pestaña Inicio, y acá en alineación vamos a dar un clic donde dice combinar y centrar. Damos un clic acá y miren, vamos a bajar o vamos a aumentar el alto de la fila. Miren, arrastrando hacia abajo y de esta manera luego nos vamos a la parte superior donde dice ajustar texto. Damos un clic en ajustar texto y ya tenemos nuestro texto también en un área seleccionada, pero esta vez es una área combinada. Bien, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos métodos que más les parezca. Vamos ahora sí con la segunda cosa que estamos haciendo mal en Excel. Pero antes, por favor, si te gustan nuestros videos, podrías suscribirte a nuestro canal solamente dando un clic en suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Te lo vamos a estar agradeciendo muchísimo. Bien, vamos a volver y vamos a ver el segundo error que cometemos. Y quiero que vean que yo acá tengo dos tablitas. ¿Ok? Acá tengo dos tablitas. Lo que vamos a ver ahora son las celdas combinadas y normalmente el lugar más adecuado para poner estas celdas combinadas siempre es en la parte superior. Acá miren, le voy a pintar de otro color, en la parte superior, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, queremos sumar estas dos tablas o estas dos columnas que tenemos acá, ¿no? Miren, yo voy a poner acá igual, vamos a llamar a la función suma. Y lo que yo voy a hacer es arrastrar, miren, hacia arriba. Pero cuando me encuentro con una celda combinada, el rango se puede decir se amplía, ¿no? Hasta donde termina la celda combinada. Vuelvo a subir y miren, acá lo tenemos. Y de esta manera como que me prohíbe sumar solamente en una columna, ¿no? Seguramente se están preguntando que acá también podríamos modificarlo, ¿no? Vamos a poner la letra C. Miren, vamos a cerrar paréntesis y ahora sí ya me está agarrando toda una columna, ¿no? Presiono Enter y acá tengo, miren, la suma total, ¿no? Esa sería una alternativa, pero no está, se podría decir, no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Otra alternativa sería, por ejemplo, poner igual, llamar a la función suma y seleccionar solamente el rango de nuestra primera columna. Y presionamos la tecla control y seleccionamos el rango de nuestra segunda columna, ¿no? Cerramos paréntesis, miren, presionamos enter y obtenemos el mismo resultado. Pero si tuviéramos muchas tablas, seguramente sería un trabajo muy pesado estar presionando cada rato control, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, la buena práctica que nosotros debemos acostumbrarnos a hacer es a no tener estas celdas
combinadas, ¿ok? Porque en algún momento te va a traer problemas o algún error. Miren, yo voy a quitar la celda combinada, voy a seleccionar en la primera y en la pestaña inicio, en el grupo, alineación, acá dice combinar y centrar. Lo voy a quitar, miren, un clic y ya no está combinada, ¿no? Tengo una acá, una celda y otra celda a la izquierda. Lo mismo hago con la segunda celda combinada. Le voy a quitar, combinar y centrar, le doy un clic y ahora sí tengo dos celdas separadas. Si tú quieres que este texto, que está en la primera celda, se centre, miren, lo pueden hacer de la siguiente manera. Seleccionan las dos celdas, le dan clic derecho y nos vamos donde dice formato de celdas. Luego de eso vamos a ir a la pestaña alineación. Y acá donde dice horizontal vamos a dar un clic y vamos a seleccionar donde dice centrar en la selección. Damos un clic en centrar en la selección, aceptamos y milagrosamente, miren, ahora nuestro texto está en el medio de las dos celdas, pero ojo, no está combinado. Esta sería la mejor práctica o la práctica más recomendada que ustedes deberían hacer. No combinar celdas, sino centrarlo en la selección. Vamos a hacer lo mismo acá en estas dos celdas. Miren, seleccionamos, clic derecho y le damos nuevamente donde dice formato de celdas. Vamos a ir a horizontal y le vamos a dar centrar en la selección. Aceptamos y ya lo tenemos nuevamente al centro sin combinar ambas celdas, ¿no? Otra de las preguntas que seguramente se hacen es cómo identificamos qué celdas están combinadas. Cuando tenemos muchísimos archivos o muchísimos registros, datos, sería un trabajo muy largo investigar o buscar qué celdas están combinadas, ¿no? Por ejemplo, miren, yo voy a combinar, para ejemplo, algunas de ellas, miren, algunas de ellas por acá. Y de repente por acá también le combinaría. Miren, a ver, no me permite. Bueno, ya me permitió, me eliminó. Miren, me eliminó, pero tengo una celda combinada. Si yo quiero ver en qué parte de mi hoja Excel tengo estas celdas combinadas que me causan problemas por alguno u otra razón, ¿no? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña inicio y a la derecha superior vamos a ir a buscar y seleccionar un clic y le damos donde dice reemplazar. Les va a saltar la siguiente ventanita. Acá nos aseguramos dentro de, le vamos a poner hoja o libro también para que nos busquen todo el libro, solamente hoja para mí. Y acá donde dice buscar vamos a dar un clic en formato. Damos un clic y les va a saltar la siguiente ventanita. Esta opción que tienes acá tiene que estar con la palomita. Miren, solamente dale un clic y se va a marcar con la palomita, ¿ok? Con el check. No tiene que estar con el signo menos, sino con el check. Luego le damos en aceptar y vamos a empezar a buscar. Miren, buscar siguiente. Miren, nos está seleccionando buscar siguiente, buscar siguiente. Miren, tenemos acá cirugía, buscar siguiente. Y de esta manera nos va a mostrar todas las celdas combinadas. Y nosotros vamos a poder quitar esas combinaciones para que no nos traiga errores a futuro. Seguramente si agarro esta lista de 5 cosas que estamos haciendo mal, esta, la número 3, sería la más, se podría decir, utilizada incorrectamente. Bien, tenemos que definir los conceptos bien en claro. Aquí nosotros lo que tenemos es un rango de datos. Y lo que no utilizamos o muchas personas no utilizan es el formato tabla. Es muy diferente hablar de rangos de datos y hablar de tablas. Aparentemente parecen iguales, ¿no? Pero las tablas te dan muchas virtudes. Te dan una serie de cosas positivas que te van a ayudar al utilizar Excel. Por ejemplo, que cada vez que agregues un nuevo registro, las fórmulas se actualizan automáticamente. Lo mismo sucede cuando trabajamos con gráficos, cuando trabajamos con tablas dinámicas y muchísimas cosas más. Las tablas se podría decir que son lo mejor que tiene Excel y siempre nosotros debemos transformar a nuestro rango de datos a tablas. Eso se podría decir que es algo muy básico pero muy necesario hacer. Siempre. Bien, si quieres saber más de tablas, donde enseñamos todas las virtudes desde cero hasta lo más avanzado, hablando de tablas, puedes ver este mini curso que tengo a la derecha superior donde hablamos
solamente de tablas y todas las virtudes que tiene. Bien, pero vamos a transformar esta tablita primero a este rango, perdón, a tabla. Miren, hasta yo me confundí. Selecciono todo este rango de datos, nos vamos a la pestaña insertar y acá dice tabla. Vamos a dar un clic donde dice tabla, les va a saltar la siguiente ventanita y lo único que tenemos que hacer acá es darle en aceptar. Pero otra manera también es seleccionando el rango de datos, nos vamos a la pestaña inicio y aquí en el centro donde dice estilos, acá dice dar formato como tabla. Vamos a dar un clic acá y podríamos seleccionar cualquiera de ellas. Por ejemplo, el color que más me gusta, ¿no? Yo voy a poner este, miren, es naranja, doy un clic y le doy nuevamente en aceptar. Y de esta manera ya tengo mi tablita. Si quisiera cambiar el estilo, solamente basta con dar un clic en cualquier parte. Nos vamos a la derecha y acá seleccionamos, miren, cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, miren el que más les parezca, ¿no? Yo voy a poner, por ejemplo, podría poner también el primero, que es ninguno. Miren, y de esta manera ahora nosotros seleccionamos, nos vamos a inicio y podríamos pintarle al color que más nos parezca, ¿no? Más personalizado. Bien, una de las virtudes, como les había dicho, es que las fórmulas se actualizan automáticamente. Por ejemplo, miren, si yo pongo acá igual, miren, pongo acá igual y llamo a la función suma y selecciono todo mi rango de datos. Miren, toda la columnita que tenemos acá, ¿no? Y cerramos paréntesis, presionamos Enter, pero antes, miren, lo primero que me aparece acá es el nombre de la tabla, que no le cambiamos, ¿no? Dice tabla 2. Y lo siguiente, entre corchetes, lo que sigue, miren, entre corchetes ponen el nombre del encabezado. Acá, el nombre del encabezado que es ingresos 2023. Le presiono Enter y la suma total ya lo tengo acá, miren, ya lo tengo acá, ¿no? Pero si yo agrego un nuevo registro, por ejemplo, voy a poner el Tío Tech y miren, al final acá le voy a poner un dato, por ejemplo, le voy a poner 1000, 1, 2, 3. Fíjense si aprieto Enter cómo esta fórmula se va a actualizar. Miren, cómo esta fórmula se va a actualizar. Presiono Enter y ya me acaba de cambiar el número, ¿no? Voy a agregar un nuevo registro, voy a poner Miguel Vela. Y al final, miren, al final, acá yo voy a poner, a ver, vamos a poner una, pero esta vez 1, 2, 3, 4, 5 ceros, para tener 46,000. Miren, si presiono Enter, este 45 se va a actualizar, presiono Enter y ya se actualizó, ¿no? Ahí lo tenemos, nos sumó 10,000, se podría decir, sí, 100,000 más creo, ¿no? Sí, ahí lo tenemos. Pero fíjense que al final de mi tablita, tengo como un icono de color azul, ¿no? Ese icono de color azul cada vez va a ir bajando más cuando agregamos registros, ¿no? Eso no sucede con el rango de datos, que el rango de datos no se actualiza y tenemos que hacerlo manualmente cada vez, ¿no? Cada rato manualmente si agregamos más registros. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa si nos vamos a la pestaña insertar y ponemos cualquier gráfico. Vamos a poner, por ejemplo, a ver, un gráfico que lo represente. Vamos a poner este, por ejemplo. Miren, ahí lo tenemos, ¿no? Si yo agrego un nuevo registro, miren, vamos a poner acá nuevamente, a ver, el Tío Tech, vamos a poner 2022. Presiono Enter y miren, acá a la derecha ya me salta mi barrita que dice el Tío Tech 2022. Automáticamente tu gráfico ya se actualizó. Y acá podría poner, a ver, vamos a poner cualquier número, Enter. Y miren, también el gráfico acaba de crecer. Miren, también el gráfico acaba de crecer, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, así, miren cómo el gráfico ya disminuyó. Ahí lo tenemos, ¿no? Estas son algunas de las facultades, algunas de las virtudes que tienen las tablas en Excel. Así que ya lo sabes, transforma todos tus rangos siempre a tablas para que no tengas problemas o no estés haciendo muchas cosas manualmente. Otra de las cosas que estamos, por ejemplo, acostumbrados a hacer mal es cuando trabajamos con diferentes libros, con diferentes Excel, ¿no? Pero en este caso se vinculan. Por ejemplo, acá yo tengo una función, la función buscar v, ¿no? Y nos está jalando, miren, nos está buscando en otro libro, En el libro se llama bd.xlsx, ¿no? Pero el problema viene cuando nosotros deseamos de repente ya no trabajar
con esa hoja o ese libro, ¿no? Esto sobre todo pasa cuando nosotros copiamos nuestra información a otro lado. Por ejemplo, miren, este buscar V está jalando de aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que este libro Excel que se llama BD ya no quiero trabajarlo, ¿ok? Quiero llevar esta información a otro libro Excel. Por ejemplo, yo voy a abrir un Excel en blanco. A ver, vamos a esperar unos segundos y yo le voy a guardar a este con otro nombre. Vamos a suponer que este Excel tiene más información y yo quiero que ahora toda mi base de datos esté acá, ¿no? Yo voy a ponerle, por ejemplo, mi nombre, voy a ponerle Miguel Vela y le doy en guardar. Lo que haríamos aquí, por ejemplo, miren, acá está, en BD, vamos a darle a esta hojita un clic derecho y le vamos a dar donde dice mover o copiar. Un clic acá, mover o copiar. Luego de eso le vamos a llevar, miren acá, y vamos a buscar el libro Miguel Vela, ¿no? Ahora yo quiero que esté mi base de datos acá y le doy en crear una copia y le damos en aceptar. Miren, le damos en aceptar. Ya acá Miguel Vela tiene estos datos, ¿no? Le doy en guardar, voy a cerrar y miren, acá también voy a cerrar, ¿ok? Pero antes, yo lo que voy a hacer ahora, miren, lo que voy a hacer ahora es eliminar, en este caso, por ejemplo, la base de datos que antiguamente utilizaba, que se llama BD, ¿no? Lo eliminamos y ya no está acá. A ver, ya no está acá, sí, no lo tenemos, ¿no? Y si venimos acá, miren, si venimos acá, este dato nos sigue cargando del libro que yo eliminé, pero ya no quiero trabajar con ese libro, ¿no? Vamos a guardarlo, a ver, vamos a guardarlo y vamos a ver si nos bota un error. Por ahora no nos bota error, pero vamos a volver a abrirlo. Bien, miren, ahora me bota un error, me pide si deseo actualizar, le voy a dar en actualizar y continuar, ¿ok? Aparentemente, miren, aparentemente aún nos sigue buscando en la hoja o en el libro Excel antiguo. Pero lo que yo normalmente haría de repente es hacerlo manual, ¿no? O sea, miren, cambiar la hoja que tenemos acá. Para hacerlo un poquito más difícil, acá para que me entiendan, miren, estoy abriendo la nueva hoja que yo acabo de crear, que se llama Miguel Vela, ¿no? A ver, acá está. Miren, yo le voy a cambiar hasta el nombre de, en este caso, el nombre de la hoja. Le voy a poner base de datos, enter, bien, le guardo, le cierro. Y ahora sí, miren, ahora sí, ya tengo acá, miren, por ejemplo, dos cosas por cambiar. La primera es el nombre del libro. Y mi nuevo libro se llama Miguel Vela, ¿no? Entonces tendría que venir acá, por ejemplo, cambiarlo manualmente. Eso es lo que todo el mundo hace, Miguel Vela. Y acá esto, miren, la hoja se llama base de datos, ¿no? Este es el nombre de mi hoja. Y este es el nombre de mi nuevo libro. Para no hacerlo manualmente, porque seguramente van a haber muchas fórmulas por cambiar, nosotros lo podemos hacer automáticamente de la siguiente manera. Nos vamos a la pestaña Datos y nos vamos donde dice Editar Vínculos. Acá, clarito, un clic. Les va a saltar esta ventanita y a la derecha dice Cambiar Origen. Acá le damos, miren, pero ojo, vamos a seleccionar la hoja de cálculos que queremos actualizar y le damos en cambiar origen. Ahora sí, aquí yo voy a buscar a dónde le voy a enlazar. En mi caso se llama enlaces externos. Acá está mi hojita y miren, ahora se llama Miguel Vela. Lo selecciono, le doy en aceptar, miren, y me dice con cuál hoja quiero vincular. En este caso se llama base de datos, ¿no? Y le doy en aceptar. Miren, le doy en aceptar y ya me acaba de cambiar todo, miren, todo, los links, ¿ok? Los vínculos. Voy a cerrar y quiero que observen, si me voy a cualquier fórmula, en la parte de las fórmulas, ahora dice Miguel Vela y el nombre de la hoja base de datos, ¿no? Y se cambió de una manera automática en todas mis hojas, ¿no? Si de repente quieren eliminar también de repente la fórmula para que no estén eliminando uno por uno, se van a editar vínculos y lo único que hacemos acá es romper vínculo. Un clic acá, le damos en romper vínculos, cerramos y quiero que observen que ahora ya no existe fórmula. Miren, ya no existe fórmula, solamente valores. Vamos con la última mala práctica que posiblemente estemos aplicando a la hora de usar Excel. Esto trata sobre esconder
o mostrar filas o columnas en Excel, ¿no? Quiero que observen que si nosotros, por ejemplo, realizamos acá una suma, ponemos igual, llamamos a la función suma, seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Miren, acá tengo un valor que es 457.800. Si yo selecciono, miren, todos estos datos que supuestamente estoy sumando y me voy a la derecha inferior, acá podemos tener rápidamente, miren, una suma. Y esta suma es 100.300. Y como pueden observar, es diferente a la de la función suma que nosotros acabamos de aplicar. Esto nos podría causar de repente alguna confusión o de repente también algún problema, ¿no? Pero ¿cómo nosotros solucionamos eso? Miren, a la mano izquierda, acá a la izquierda, si nos fijamos en las filas, del 6, de la fila 6 se salta a la fila 22. Y entre estas dos filas existen dos rayitas. Eso quiere decir que dentro o en el rango de estas dos filas están ocultas más filas. Lo primero que vamos a hacer, miren, es mostrarlas. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos las dos filas. Luego le damos clic derecho y le damos en mostrar. Un clic acá y miren cómo nos muestran las filas que estaban ocultas, ¿no? Por ejemplo, esconder para mí es una mala práctica porque te puede causar, o ocultar, como es su nombre, te puede causar alguna confusión, ¿no? La recomendación acá sería que nosotros utilicemos grupos, porque visualmente lo vamos a poder ver sin mucho esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿cómo hacemos un grupo? Hacemos lo mismo, era desde el 6, miren, hasta el 22, si no me equivoco, ¿no? Miren, del 6 hasta el 21. Le vamos a ir, perdón, a la pestaña datos, un clic en datos y a la derecha dice acá agrupar. Miren, damos un clic y le damos en agrupar. De esta manera, miren, de esta manera, si nosotros queremos ocultar unas filas, le damos en el menos y obtenemos el mismo resultado, pero esta vez tenemos un más a la izquierda que cualquier persona lo puede ver, ¿no? Esta práctica es más recomendada que la práctica anterior, que es ocultar filas. Si queremos desagrupar, simplemente seleccionamos el 6 y el 22 y nos vamos donde dice desagrupar. Un clic en desagrupar y miren, ya volvió a su normalidad, ¿no? Pero no se olviden seleccionar y dar nuevamente donde dice mostrar.